el título de la clase de hoy, blasfemia, así con los signos, ¿verdad?, de exaltación. Blasfemia. Nos vamos a ubicar en Juan capítulo 10, verso 31 al 42. Antes de eso, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿verdad?, hermanos de la iglesia, ¿algunos de ustedes alguna vez han sido ofendidos, pero de una manera muy grosera, que en realidad se han sentido por dentro destrozados, humillados, a veces enojados? Bueno, depende la reacción de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Sobre todo cuando las cosas en realidad no son verdaderas, ¿verdad? Cuando uno como le inculpan cosas que no son verdades y bueno, uno de repente como que se ve ofendido. ¿Qué significa blasfemia? Para ustedes no importa, todas las respuestas son buenas, excepto la mala. ¿Qué significa blasfemia? Cuando se dice algo que no es de una persona, ¿sí? Hermano Carlos. ¿Una ofensa, digo? Una ofensa para algo sagrado. Bueno, ahí nos metimos ya en términos bíblicos. ¿Está en lo correcto el hermano? ¿Qué significa blasfemia? A ver, otra opinión. ¿Levantó la mano, hermana Mónica? No. Pero le vamos a preguntar, hermana, ¿qué significa blasfemia para usted? Sí, hablar mal de alguien de repente es también sinónimo de una blasfemia, ¿verdad? Una calumnia. Está blasfemando contra el hermano porque lo que están diciendo no es verdad. Un falso testimonio. Entonces vamos ahí en sintonía. Pero vamos a ver lo que se refiere el tema de esta noche, esta palabra un poco fuerte. Vamos a ver qué nos dice el relato de Juan en esta porción bíblica. Juan capítulo 10, verso 31 al 42. Me siguen con la lectura, dice de la siguiente manera. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Me parece muy interesante el relato que continúa Juan en este capítulo 10. Recordamos que él viene hablando mucho desde el capítulo 29, ¿verdad? Haciendo referencia de algunas señales, el capítulo 10 hablando ya de una predicación del Señor. Pero me parece interesante esta parte bíblica porque de algún modo el escritor nos sigue mostrando las reacciones de las personas en cuanto a la conducta, en cuanto a las obras, en cuanto al comportamiento y ahora en específico en cuanto a la identidad de Jesús. Siempre hay una reacción. Ustedes si leen el relato de Juan, si han traído el hilo de la historia, se dan cuenta que el escritor hace un énfasis siempre en las reacciones del pueblo judío o de las personas, de los discípulos
en cuanto a las señales y en cuanto también a las enseñanzas poderosas de Jesús. Y este caso no fue diferente, porque ¿se acuerdan que fue lo último que el Señor declaró? El miércoles pasado lo vimos. ¿Cuál fue esa declaración que hizo Jesús que motivó ahora a los judíos con esas amenazas de apedrearlo? Dice el verso 31 que los judíos tomaron piedras no para darle cariñito al Señor, sino para apedrearlo. ¿Cuál fue la razón? ¿Se recuerdan? Sí, él utilizó el simbolismo de las ovejas para llegar sí, a un término, una declaración específica. Dice el hermano, yo y mi padre somos uno. Le dijo a los judíos, a los líderes, a los principales que estaban allí. Eso causó algo tremendo en ellos. Fue por eso que ellos quisieron apedrearlo. Y mire que ahí la segunda diapositiva, muchachos de audiovisuales, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Se recuerdan ustedes en la narración que traemos de otra circunstancia parecida a esta, donde los judíos quisieron apedrear a Jesús también? Dice Juan que volvieron a tomar piedras otra vez para apedrearlo. Juan 8:59 dice, desde el 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y hemos venido hablando mucho sobre ese término de yo soy, lo que significa verdaderamente y cómo lo entendían los judíos, ¿verdad? Ellos de alguna manera hacían referencia y se acordaban de Dios, del Padre, cuando se les presentó a Moisés y él les dijo: yo soy. Entonces allí en el verso 8:59 nuevamente, o por primera vez, según el relato de Juan, quisieron apedrear a Jesús, y nuevamente bajo estas circunstancias, ahora diciendo que el Padre y Él son unos, los judíos tratan de hacer lo mismo, volverlo a apedrear. Continuamos con el verso 32. Mire, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. El miércoles pasado hablábamos de esas obras. ¿Se acuerdan? Hablamos de las obras de Jesús, las señales que Él había hecho. Incluso discerníamos de que aparte de las señales, aparte de los discursos del Señor Jesús, también habían cosas muy importantes que probablemente los judíos ya conocían de Él, que eran parte de la identidad del Señor. Su testimonio, su comportamiento, la manera de cómo tratabas a las personas, esa relación tan íntima que tuvo con sus seguidores, con sus principales discípulos. También hablaban mucho del Señor Jesús, no solamente de sus obras, pero es interesante que Juan en este verso 32 y más adelante en el relato vamos a ver que él hace un énfasis especial de las obras del Señor Jesús. Y miren que si nosotros nos dimos cuenta del relato en este momento, vemos que lo que hay acá es un diálogo. Un diálogo un poco accidentado, sí. Porque Jesús está respondiendo a una amenaza de ser apedreado. La lapidación en aquellos tiempos. ¿Cómo respondría usted ante unas amenazas parecidas a esta? Por aquí es más rápido, dice el hermano Vladimir. ¿Cómo respondría usted ante una circunstancia similar que se le presente?
Y no hablemos específicamente en términos cristianos, que usted ande evangelizando, que usted anda visitando, que usted ande cumpliendo con la labor ministerial, sino en cualquier circunstancia de la vida que a usted se le pongan. ¿Cómo reacciona usted ante una situación complicada, donde incluso su vida física está en peligro? ¿Cómo respondería usted? O si ha estado en una situación así, similar, puede compartirla con nosotros. ¿Sí, hermano Vladimir? Sí, todos tenemos diferentes maneras de reaccionar a las circunstancias. Pero me estoy acordando de una situación también ahí un poco similar, ¿verdad? Cuando le hacía visita también a Gaby, cuando éramos novios. Pero es una historia muy larga, así que mejor no la cuento. Pero sí, hermano, la verdad es que yo creo que en este relato que vamos a tener ahorita en esta discernación, nos vamos a dar cuenta de que Jesús nos está mostrando el ejemplo de cómo responder ante situaciones realmente difíciles, caóticas, complicadas. O sea, no es fácil estar ahí en medio de todos los judíos, que los judíos eran personas celosas, personas complicadas, hermano. No andaban con cuentos los judíos, sobre todo que ya se la traían con Jesús. Nosotros ya habíamos visto en los relatos anteriores de que ya habían amenazado al Señor y prácticamente andaban buscando ahí solo un detallito, o para matarlo, o para echarlo preso, para cualquier circunstancia de esas. Pero dice el verso 32, Jesús le responde de esta manera: muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear pues? Si todo lo que yo he hecho con ustedes ha sido bueno, son cosas positivas, yo no le he hecho mal a nadie, más bien he ayudado a las personas, he hecho un milagro, traigo mensajes de esperanza, mensajes de ánimo. Entonces, ¿por cuáles de esas cosas ustedes me van a apedrear? Una respuesta muy sabia de parte del Señor. O sea, el Señor no se queda callado en ese momento. Muchos de nosotros probablemente nos quedemos callados. Yo soy uno. Yo en circunstancias así, mejor cierro mi boquita, tranquilo, mejor. Pero otros actúan de otra manera, ¿verdad? Pero el Señor, miren que interesante cómo Él actuó. Él empieza el diálogo, da su argumento y vemos lo que dice el verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. O sea, los judíos le dicen: Señor, no, si por las cosas buenas que tú haces, no hay necesidad de apedrearte por eso. Y le da la razón clara que por qué van a hacer eso. Dice, sino por la blasfemia. Porque tú le dices, siendo hombre, te haces Dios. Yo a veces realmente trato de ponerme en los zapatos de los judíos, ¿verdad? A veces como que también soy pasado, dicen unos hermanos, porque trato de comprender en realidad el contexto de ellos. O sea, no es fácil ver a una persona que viene, que empiece de alguna manera a hacer referencia de que es Dios, que uno con el Padre,
siendo ellos tan celosos de la ley. Es cierto que ellos tenían sus interpretaciones, ellos estaban esperando un Mesías, que no era lo que ellos esperaban, pero al momento de conocer a Jesús, ellos se dan cuenta de que probablemente no es la persona que ellos están esperando. Ellos tienen una creencia fuerte. Están arraigados a algo que ellos creen y con mucha fe probablemente. Pero cuando se les presenta a Jesús, pues para mí ellos estaban en una situación complicada. Pero lo que no les ayuda a ellos, en mi caso, y es algo personal, siento que fue de que ellos vieron todas las cosas en vivo y en directo, le digo yo. Las cosas que hizo el Señor. Y es por eso que Jesús hace referencia en este momento de sus obras. Que nosotros le podemos creer a cualquier persona o no le podemos creer a cualquier persona solo porque nos diga algo, por sus palabras. Aunque unos son muy buenos, ¿verdad? Para hablar ahí, como para engañarlo a uno. Son astutos. Estaba buscando el significado de la palabra astuto y me dio la sorpresa de que astuto significa la habilidad para engañar, pero también significa la habilidad para no ser engañado. Entonces aquel texto bíblico que dice que uno que tiene que ser astuto como la serpiente no se refiere a que uno tiene que ser hábil para engañar, no, sino que tiene que ser hábil para no ser engañado. Y en este aspecto, en este contexto, nosotros vemos a Jesús actuando con astucia, no dejándose engañar de algún modo por todas las cosas que los judíos le están proponiendo o poniendo enfrente. Entonces, es algo que a mí me llama poderosamente la atención de la forma como Jesús actúa en esos momentos complicados. Por blasfemia lo iban a apedrear porque Jesús, según los judíos, se estaba haciendo pasar por Dios. Miren lo que dice ahora el verso 34. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Quiero detenerme un poco en esta porción bíblica, porque cuando yo leí esta parte de la escritura me sorprendió un poco. Porque Jesús está respondiendo a las declaraciones, está haciendo un diálogo fuerte con los judíos, pero está respondiendo con su argumento en base a algo que ya está en la escritura, que lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 82, verso 6. ¿Algún hermano que lo tenga por ahí? Salmo 82, 6. Jesús era muy hábil con la escritura. Jesús manejaba la escritura, manejaba la ley. Por eso que también les motivo a ustedes que manejemos la escritura, ¿verdad? Para que tengamos también argumentos, a veces para responderle de manera amorosa a las personas cuando sea necesario. ¿Qué dice Salmo 82, 6? Hermano Carlos, ¿usted es Dios también? Con D minúscula, ponerle ahí para que no nos ofendamos, para que no digamos blasfemia. ¿Usted es Dios? Mejor no digo nada, dice el hermano. ¿Qué piensan ustedes? Mire que Jesús se responde y hace referencia a los judíos por medio de la escritura. Lo que dice el Salmo 82, 6, dice: yo dije, dioses sois. Y en el Salmo 82, 6 dice que, vuélvelo a leer, dice hermana. Yo dije, vosotros sois dioses. Me detengo acá un poco porque a veces es importante conocer ciertos detalles, porque a veces es necesario, ¿verdad?, conocer de esto. Vamos a avanzar, hermanos de audiovisuales, con la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son
Tenemos ahí frisada exacto. ¿Quiénes son estos amigos de ahí de su derecha? No son baxterianos, ¿verdad? No son baxterianos. Parecen, pero no son. Primos hermanos, dice el hermano allá. Son nuestros amigos mormones, ¿verdad? Bueno, saben que estos compañeros, ¿verdad? Que a veces los miramos allá, por cierto son, dice un hermano, son buena onda. Ellos dentro de su teología, dentro de su enseñanza, manejan algo muy interesante, que lo basan en el libro de los Salmos y también a veces hacen referencia con lo que dice Jesús en Juan. Por ejemplo, dice que la doctrina mormona enseña que los seres humanos pueden llegar a ser como Dios. Es decir, que tienen el potencial de alcanzar la divinidad. Es interesante, ¿verdad? Que ellos creen de que nosotros de alguna manera podemos llegar a ser una divinidad, casi a la par de Dios. Dice que los mormones creen que todos los seres humanos son hijos de Dios, como nosotros, ¿verdad? Y que tienen las semillas de la divinidad en su interior. Creen que Dios invita a su Hijo a cultivar su potencial eterno mediante la gracia de Dios y la expiación de Jesucristo. Ellos como que la adornan ahí bien bonito, ¿verdad? Para que uno más o menos crea ese tipo de enseñanza. Creen que todos tenemos el potencial de crecer durante y después de esta vida. ¿Verdad? Son como verdades a media. Para llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Hasta llegar a la medida de Cristo, la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y toman también ese texto. Creen que las personas exaltadas vivirán con sus familias terrenales y tendrán hijos espirituales. O sea que también allá, cuando estemos al otro lado, en algún lugar, también vamos a poder tener hijos, pero hijos espirituales. Creen que la exaltación está disponible solo para aquellos que han obtenido el grado más alto del reino celestial, pero no es para cualquiera, hermano. Ahí sí ya algunos no vamos a poder, ¿verdad? No es para cualquiera, solo para algunos elegidos que tengan ese potencial, ¿verdad? De alcanzar ese nivel de espiritualidad. Lo traje a la luz porque es interesante, ¿verdad? Que cómo ellos de alguna manera transgiversan la escritura. Cómo tienen como que una mala interpretación de la palabra. Y muchas veces nosotros también nos podemos equivocar, ¿verdad? A veces al mal interpretar de la Biblia, la escritura, podemos inclusive hablar herejías, hablar cosas que no son, hablar cosas que la escritura en realidad no quiere dar a entender. Entonces es muy importante que con nosotros también conozcamos lo que la Biblia realmente trata de enseñar. Sé que a veces es complicado, sé que a veces necesitamos como mucho discernimiento y sobre todo mucha ayuda del Espíritu Santo, pero también se necesita que nosotros la estudiemos para no caer en ese tipo de enseñanzas difíciles y complicadas que realmente llegan al infierno. Hoy en nuestro contexto, en la actualidad, hay un sinnúmero de doctrinas, inclusive que yo le podría llamar doctrinas demoníacas, que no enseñan realmente lo que la Biblia dice. Al igual que ya existía y en el primer siglo cuando la iglesia empezó a levantarse, ¿verdad? El gnosticismo y todo eso. Fueron doctrinas de demonios, doctrinas que pareciera que enseñaban algo bueno, pero no. Al final lo que enseñaban eran cosas totalmente distorsionadas de la escritura. Pero vamos a caer un poco en la luz, un poco más de claridad. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Porque si nosotros seguimos la lectura y estamos enfrascados en el capítulo 10, ¿dónde quedamos, mis hermanos? A ver. ¿Me siguieron? ¿Me siguen o no me siguen? 34 dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si Jesús le responde de esa manera a los judíos que están allí, por medio también de la escritura, y los llama dioses a esos hombres, en realidad, ¿qué significa dioses? Porque si lo agarramos literalmente, como dice la palabra, entonces vamos a llegar a la conclusión de que
Nuestros amigos mormones tienen razón, porque si la Biblia dice que dioses somos, ¿por qué dioses somos? Porque así dice la palabra. Pero en realidad, ¿qué significa esto? Pues vamos a discernir un poco. A mí no me gustan los idiomas, porque es complicado, es difícil, ¿verdad? Pero cuando es necesario, pues es necesario. Salmo 82:6, el que leímos, dice: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esta palabra por acá, que yo sé que ustedes sí la han escuchado en hebreo, Elohim. ¿Han escuchado esa palabra, Elohim? La palabra Elohim significa Dios, Altísimo, Dios Padre, en D mayúscula para que no los confundamos. Pero también significa dioses. O sea, el hebreo es un poco complicado porque la misma palabra puede significar varias cosas y va a depender del contexto en el que se está diciendo. En este caso, si nosotros leemos, hermanos, miren, este es un consejo que yo les doy. Cuando lean un texto, no solamente lean ese texto, lean todo el panorama en general, atrás y adelante. Si leemos el capítulo 82, que habla de los dioses también, nos damos cuenta que está hablando de los jueces. Está hablando de jueces humanos. Elohim significa Dios. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí está. Pronunciación Elohim. Significa ángeles también, interesante. Definición, según la Reina Valera: ángeles, Dios, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso. Todo eso significa Elohim. Definición: dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo. Ahí nos metemos ya más cosas gramaticales del hebreo. Del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados, a como se refiere en el capítulo 82 del Salmos. Se está refiriendo a magistrados, a jueces. Sigamos con la siguiente diapositiva, hermano. Un ejemplo también que encontramos en la Escritura. Éxodo 22:8 dice: si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces. ¿Dónde está la palabra que estamos viendo por acá? Elohim, jueces. Sencillo. Para que se vea si ha metido a su mano en los bienes de su prójimo. Lo demás sobra. Pero esa palabrita es muy importante que nosotros de alguna manera la entendamos hoy. Porque si no la entendemos, entonces vamos a creernos que en realidad nosotros vamos a ser dioses más adelante, ¿verdad? Y vamos a caer en ese tipo de doctrina. Éxodo capítulo 7, ¿alguien que me pueda buscar? Yo ese pasaje jamás lo había leído, hermano, sinceramente lo digo. Éxodo capítulo 7, y cuando yo le leí me sorprendí. A veces uno lee rápido, hermano, y a veces se pierde de todo lo que trae el texto. Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Y ahí usa la misma palabra, Elohim. Pero no es que Moisés en ese momento va a ser Dios, así literalmente para el Faraón, sino que ahí en el contexto nosotros vemos que él va a ser juez, él va a ir a juzgar al Faraón. Avanzamos, hermano, con la diapositiva. Mire el verso 35 que nos va a dar un poco más de claridad. Dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y todavía hace un énfasis Jesús, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque yo dije, hijo de Dios soy. Pongámonos en el contexto que está pasando la situación.
Jesús está a punto de ser apedreado. Está a punto de ser apedreado. Algo que no están haciendo de manera legal los judíos, porque ya nosotros hemos aprendido cómo se hace el proceso. ¿Cómo se hace el proceso? Ya lo hemos visto. ¿Qué tiene que pasar primero? Bueno, si alguien está haciendo la falta, alguien lo tiene que ver. Tiene que haber testigos, mínimo 2 testigos de la situación. Llevarlo ante el concilio, ante los magistrados, ante los líderes, y ellos van a hacerle el juicio y después pues dan el castigo que se merezca la persona. Pero lo que están haciendo los judíos en ese momento es totalmente ilegal. Querían tomar la justicia por sus propias manos. A Jesús no le queda otra que defenderse por medio de sus argumentos. Y miren que Jesús sí sabe defenderse. A veces nosotros no podemos ni defendernos, ¿verdad? Porque o salimos corriendo como el hermano Vladimir, su reacción, o a veces nos ponemos a la par de las personas, reaccionamos como ellos reaccionan, a veces de manera airada, de manera violenta. Pero en esta parte de la Biblia vemos que Jesús nos enseña también como esos principios para saber responder de manera amorosa, de manera educada, con una buena política, diría yo. Él les dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, o sea, a los jueces, a algunos sacerdotes, inclusive a algunos profetas, a algunos reyes, y todavía le dice, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, lo que yo le estoy diciendo es palabra de Dios. Para ustedes la escritura es ley. La ley, recuerden que es muy importante para los judíos. Es lo más sagrado que tienen los judíos en esa vivencia, en ese momento. La ley, la que tenían en sus manos escrita. Entonces Jesús les dice, la Biblia o la escritura dice que si llamó a aquellas personas dioses, dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. O sea, Jesús se está defendiendo como un buen abogado. Él no está ingiriendo nada, no está quebrantando nada, no está violentando nada. Y hace uso de la escritura hábilmente. Les dice, bueno, me van a matar porque les dije que yo soy hijo de Dios. Obviamente la referencia que él hace de hijo de Dios es porque realmente él es hijo de Dios, es de la divinidad. Pero para que no haya un vacío jurídico allí, algo extranormal, él se va a la ley y les dice, bueno, si también aquellos fueran llamados dioses, entonces yo también puedo ser llamado Dios. Así que no hay manera que ustedes ni de una ni de otra me traten de apedrear. ¿Supo actuar el Señor, sí o no? Lo hizo de una manera astuta. Astuta en el sentido positivo. No dejándose engañar, no dejándose injuriar, no dejándose, sino que lo hizo con sabiduría y también con mansedumbre. A veces es necesario que nosotros también aprendamos a responder a las personas que nos injurian, a las personas que nos maltratan, a las personas que nos blasfeman, a las personas que nos ponen en mal, de una manera sabia también, con argumentos sencillos, llenos de amor, llenos de bondad, pero reales también, argumentos lógicos. Avanzamos con la siguiente presentación. Dice el verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mire hasta qué punto trata del Señor de calmar la situación. Bueno, si ustedes me van a apedrear porque yo dije que soy hijo de Dios, bueno, su ley no les permite, porque yo he hallado allí amparo bajo la ley.
Pero bueno, ahora, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis entonces, pero más si la hago, aunque no me creáis a mí, dice, creed a las obras. ¿Cómo le cree a usted a una persona realmente? Por medio de las palabras, por sus frutos, por lo que hace, por lo que practica, por su vida. ¿Usted le cree a una persona que le diga, es que yo soy cristiano, soy el mejor cristiano de la iglesia, hermano? Yo no le puedo creer a una persona que me diga eso. Yo tengo que ver sus frutos, ver su vida, cómo se comporta con su esposa, cómo se comporta con sus hijos, cómo se comporta con el vecino, cómo se comporta con las personas que le rodean, inclusive con las personas de la iglesia. Ahí es cuando uno se da cuenta verdaderamente qué tipo de cristiano es uno. No solamente de palabra, ¿verdad? Porque de palabra todos somos, ¿verdad? Las palabras aguantan todo. Pero sí, en realidad reconocemos a alguien por medio de sus obras. Y es ahí donde ya los judíos no hallaban escapatoria. Porque les dice Jesús, bueno, a mí no me crean. Crean a lo que yo estoy haciendo. He levantado paralíticos, le he dado vista a los ciegos, he dado a alimentar a un sinnúmero de personas. Y más adelante vamos a ver que hasta resucita a los hombres. ¿Qué más quieren? Y aún así no quieren creer. Creen a las obras, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y vuelve a tocar el punto, Señor, el punto delicado, ¿verdad? Que es la razón por la cual los judíos están enojados y lo quieren apedrear. Les trae todo el argumento y al final les dice, bueno, al final deben de creer que el Padre está en mí y yo en el Padre. Verso 39, ahora mire la reacción nuevamente de estas personas. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Algunos comentaristas dicen que Jesús lo que hizo fue un milagro, que simplemente Jesús desapareció ahí como por arte de magia, que utilizó sus poderes divinos, hizo una, así como cuando Goku se teletransporta a otro lugar, ¿verdad? Y apareció al otro lado de Jordán. Algunos intérpretes, algunos comentaristas piensan esto. Otros no, otros dicen que simplemente Jesús salió así como el hermano Vladimir, huyendo. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Es válido escaparse a veces, hermano, ¿saben? Es válido. Como dice el dicho o el refrán, es mejor que digan aquí quedó que aquí corrió. ¿Cómo es? O lo dije al revés. ¿Cómo dice el refrán, el dicho? Es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Que aquí murió. Y sí es cierto. Hay momentos donde uno tiene que reconocer cuando es necesario huir de la situación. No lo hace a uno menos, ni menos hombre, ni tener menos dignidad, ni menos mujer, ni ser una persona cobarde. Dice que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Es importante reconocer este tipo de movimientos que hace en el relato Juan, porque vamos a darnos cuenta de que ahora cambia ya de ubicación totalmente. Ya no va a estar Jesús en Jerusalén, ya no va a estar primeramente en la fiesta de los tabernáculos, después la fiesta de las luces, sino que ahora pasa al otro lado del Jordán donde bautizaba Juan.
verso 41, en la próxima diapositiva dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. ¿Estamos ahí, sí? Y muchos venían a él. Miren que esta palabra es muy importante también, muchos. Ya los muchos, aquellos que estaban en contra de Jesús, ya no estaban ahí, sino que ahora en el otro lado del Jordán estaban muchos que venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, dice. Y muchos creyeron en él allí. Mire qué contraste. En Jerusalén, en la fiesta que estaban pasando, eran muchas las personas que estaban allí, pero eran pocas las que creyeron incluso viendo sus obras. ¿Me entienden el contraste? Ahora en este caso Jesús está en el Jordán y las personas venían a él, pero no venían para apedrearlo ni para injuriarlo ni para atacarlo, sino que dice que muchos creyeron en él. A veces yo creo, hermanos, que no depende tanto de las circunstancias. A veces no creo que dependa tanto de nuestro conocimiento. Sí, es importante, claro, lo debemos de hacer. Pero yo creo que al final el que hace todas las cosas es el Señor. Él pone en el corazón de las personas tanto el hacer como todo, la verdad. Cuando Dios toca a una persona, esa persona va a creer en Él. Pero también podemos aprender algo, que se necesita alguien que haga que esa persona llegue a los pies del Señor. Como el trabajo de Juan el Bautista. A pesar de que Juan dice, según el relato de Juan, no hizo ninguna señal, no hizo ninguna obra poderosa, postentosa, ningún milagro grande. Pero lo que dijo de Jesús, sí decía que tenía razón. Y por eso creían en Jesús. Muy interesante. Finalizamos con estos dos puntos. Y quiero que nosotros meditemos rápidamente en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Qué tan importantes son nuestras obras, hermanos? ¿Qué tan importantes son las obras para nosotros, nuestras obras? Y no vamos a entrar, ¿verdad?, en temas profundos, allá a discernir que la fe, que la obra, que cuál es mejor que otra, que si las dos son importantes. Claro que las dos son importantes. Pero para nosotros, hoy, 2 de abril, ¿qué tan importantes son las obras que nosotros hemos mostrado y hecho hasta el momento? ¿Qué piensan? ¿Será que por nuestras obras podemos impactar a otras personas y para que esas personas vengan al Señor después? Sí. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Alguna vez ustedes han conocido a alguien que por medio de su vida, por medio de su actuar, por medio de sus obras, de su comportamiento, su testimonio, han impactado a otras personas? ¿Han conocido a alguien? Yo sí he conocido a varios. Personas que por medio de su comportamiento, testimonio, obras, han hecho que personas lleguen a los pies del Señor. Los dirigen por medio de su ejemplo. Y a veces como que no es ni necesario para ese tipo de personas ir ahí casa por casa, regalar volantes, tratar de convencerlas, sino que las personas a veces simplemente se fijan en la vida de esas personas. Y obviamente funciona mucho mejor si tu vida está consagrada al Señor, si tiene buenas obras y también hace evangelismo, súper mejor. Porque ¿qué sucede si nosotros somos cristianos de mal testimonio y vamos ahí a evangelizar y hay alguien que nos conoce? Ahí nos tiran la puerta de repente. Conocí muchos casos allá en Honduras
Inclusive una vez me pasó algo tremendo. Salí con un compañero. Ojalá que no me mire el video del hermano ahí. Salí con un compañero y el hermano se puso a discutir con el taxista por un vuelto de 10 lempiras, que son como 2,000 pesos colombianos. Por 2,000 pesos. Se puso a discutir, pero enojado con el taxista. Y nosotros íbamos ahí a una emisora de radio a predicar la palabra. Y yo con una vergüenza, hermano. Yo le dije al hermano, ¿qué pasaría si mañana que te toque evangelizar, te encontré al taxista y te toque evangelizar? ¿Qué va a decir de vos? Y él solo se quedó pensativo. La reacción, ¿verdad? Todos somos distintos. A veces al reaccionar a las circunstancias. El otro punto, la importancia de manejar las situaciones difíciles. ¿Cuántos de ustedes han puesto la otra mejilla? A veces toca, ¿verdad? Dar la otra mejilla. Pero mire qué interesante esto. No sé si ustedes habían escuchado hablar sobre esa costumbre, que era una costumbre judía realmente. Era parte de su tradición, de su vivencia. Abofetear a las personas, era como algo normal. Y bajo la ley, o sea, tenían el derecho también. Ven, hermano Alexander, me va a bofetear el hermano ahorita. Mire, dale una bofetada en la mejilla, y sobre todo el libro de Mateo dice que en la mejilla derecha tenía que ser. ¿Cuál es la mejilla derecha? Esta es la izquierda, esta es la derecha. Para dar una bofetada en la mejilla derecha, se necesitaba hacerla con la mano derecha. ¿Cuál es su mano derecha, hermano? Ahí. Porque la mano izquierda era considerada impura. Porque con eso se hacían muchas cosas desagradables. Entonces, esta era una mano impura, ni siquiera usted podía tocar a una persona con la mano izquierda. Entonces, para poder abofetar a alguien, tenía que hacerlo de la siguiente manera, porque, bueno, miren, otra cosita muy interesante. Las bofetadas, espérenme, las bofetadas se le daban por lo general y eran permitidas a los esclavos. Mire cómo es el contexto cultural. Las bofetadas eran permitidas a los esclavos, eran permitidas para que los varones se la dieran a sus mujeres, a sus esposas. Miren que cómo eran las cosas antes, muy diferentes ahora. Y también los padres a sus hijos. Era permitido. Ahora si usted lo hace, va a parar allá, quién sabe cuántos años, a la cárcel. Pero era permitido. Tenía que ser de menor rango para darle una bofetada, eso significaba autoridad. Pero tenía que hacerse con esta parte. Mira, así. ¡Bum! Esta era la forma de cómo funcionaba dar la bofetada. Él era mi amo, mi jefe. Yo era su esclavo. Yo le hice algo que lo ofendió, vino él y ¡pum! Me dio. Pero ¿qué enseña Jesús? Poner la mejilla izquierda, esta. Pero él no me podía dar así, ¿saben por qué? Esta era impura, esa por ningún lado lo podía hacer. Pero él no me podía dar acá. Al menos que casi se quiebre la mano, pero no. Tenía que hacerlo con esto. Pero ¿sabe qué significaba eso? Que usted era igual a esa persona. O sea, cuando una persona le daba una bofetada de esta manera, significaba que estaban bajo el mismo rango. ¿Me entienden? Me expreso, me doy a entender. Un romano con otro romano. Un judío con otro judío. Entonces, el punto es, si él me da la bofetada acá y yo le pongo la otra mejilla, yo le estoy demostrando de que no soy un cobarde, sino que yo también tengo dignidad. Soy igual con él. Entonces aquella persona como que decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me está dando a entender esta persona?
Se puede sentar, hermanos, gracias. Hermanos, la importancia de manejar las situaciones. Huir es permitido a veces. Salir corriendo a veces no lo hace menos a uno. Inclusive ignorar a veces una persona que a uno le está haciendo daño, también es parte de dar la otra mejilla. ¿Verdad? No es ponerse a la par de esa persona, no es el ojo por ojo, sino es que tratar de demostrarle a esa persona que nosotros también valemos ante los ojos de Dios. Y que a veces huir no me hace menos tampoco ante las situaciones. Entonces yo veo en esta enseñanza, y espero que ustedes también de algún modo pues me hayan, o yo me haya hecho entender de que Jesús supo manejar esta situación de la manera más excelente, de la mejor forma, de una manera mansa, dando buenos argumentos y diciéndole a las personas que creyeran en Él por medio de las obras que Él hacía. Dios les bendiga, hermanos. El próximo miércoles recuerden la tarea para que puedan ganarse ahí su incentivo. Bendiciones, hermanos. Buenas noches.